Fica Café, el podcast de CREAP España. Presenta Antonio San José. ¿Qué tal? Sean todos muy bienvenidos a esta nueva edición de Fica Café, porque hoy vamos a hablar de novedades. Dentro de los servicios que CREAP presta a sus clientes tenemos una novedad muy interesante y de máxima actualidad. Se trata de una metodología de debida diligencia en derechos humanos que permitirá a las empresas identificar sus impactos en este campo, involucrar a sus grupos de interés y comunicar sus avances. Y para conocer todos los aspectos de este nuevo servicio, hablamos hoy en Fica Café con Verónica García, que es Associate Director del área de sostenibilidad de CREAP. Verónica, bienvenida. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Antonio. Encantada. Un placer tenerte aquí y sobre todo poderte preguntar cómo ha surgido esta nueva oferta para los clientes desde el área de sostenibilidad, reputación e intangibles de CREAP. Bueno, lo que hemos planteado desde el área de sostenibilidad de CREAP es un servicio integral para acompañar a las compañías a integrar la debida diligencia como parte de la sostenibilidad, ¿no?, de sus estrategias. Y básicamente esta idea no es nueva, ¿no? La debida diligencia es algo que ya se planteaba en los principios rectores de Naciones Unidas, allá por 2011, pero lo que hemos querido ofrecer aquí es un servicio mucho más estratégico, mucho más holístico de lo que es la debida diligencia. Y sobre todo ha surgido porque vemos que los derechos humanos están cobrando mucha relevancia en la estrategia de las compañías. Y esto se debe a un contexto de mayores retos, de mayor regulación y, por tanto, queremos ser un actor clave a la hora de acompañar a las empresas en esa transición hacia la integración de los derechos humanos desde un enfoque mucho más estratégico. Digamos que esto no es nuevo, pero sí que empieza a ser algo que se oferta a las empresas viendo sus necesidades en este momento. Exactamente. Estamos viendo sobre todo que toda la temática social dentro de la sostenibilidad cobra mucha más importancia y dentro de esa S del ESG, ¿no?, de los temas ambientales, sociales y de buena gobernanza, tenemos que integrar los derechos humanos como un pilar muy central, ¿no?, y muy protagonista, porque al fin y al cabo cuando hablamos de derechos humanos tenemos a veces una visión un poquito como académica, jurídica, alejada de la realidad empresarial. Y lo que queremos hacer desde este nuevo enfoque es un poco acercar estos temas a las necesidades reales de la empresa y aterrizarlo a su contexto y a sus necesidades específicas. Vamos a hablar de qué consiste exactamente este servicio. Yo soy una empresa, tengo interés y además necesito que me asesoréis en este campo. ¿Y qué me ofrecéis? ¿Cómo trabajáis con las compañías? Bueno, por explicar brevemente en qué consiste esto de la debida diligencia, que a veces parece excesivamente técnico, en muy poquitas palabras, debida diligencia es que una empresa cuente con los mecanismos, con los procedimientos internos para identificar aquellos impactos que generan los derechos humanos de sus grupos de interés. Y a raíz de esa identificación de riesgos e impactos en las personas de su entorno, lo que tiene que hacer una empresa es analizar qué acciones debe poner en marcha, ya sean de prevención, de mitigación, de cese de actividades, para dar respuesta a esos riesgos. Y adicionalmente a esto, lo que tiene que hacer, más allá de implementar medidas, pues es llevar a cabo una comunicación con sus grupos de interés de qué está haciendo, ¿no?, para dar respuesta y también contar con esos mecanismos o esos canales de comunicación que le permita identificar pues, esas vulneraciones de derechos humanos. Eso es básicamente en qué consiste la debida diligencia. No se trata solo de que observe los derechos humanos la compañía en cuestión, sino también su círculo de proveedores. Por ejemplo, estoy pensando en el textil o en cualquier otro sector donde, hay trabajo infantil en algunas ocasiones, en fin, y hay situaciones donde se vulneran los derechos humanos, ¿no? Totalmente. Y este es un reto que vemos en muchas compañías, sobre todo en un momento que estamos donde las cadenas de suministro globales son muy complejas y eso supone mayores riesgos y retos a la hora de analizar, qué está pasando, ¿no?, con mis proveedores. Y parte de este enfoque novedoso que estamos aportando desde el servicio es que no solo miramos la cadena de suministro aguas arriba, como decimos, ¿no?, lo que pasa en el upstream con los proveedores y los contratistas, sino que también estamos poniendo mucho el foco en el downstream. ¿Qué pasa en toda la cadena de valor y qué pasa con los productos y servicios que una compañía ofrece, ¿no?, que eso también puede afectar en los derechos humanos de las personas, de clientes, de consumidores o de la sociedad en general? Entonces, esa visión global de upstream y downstream creemos que es bastante novedosa y que va a cobrar mucha más relevancia próximamente. Dinos, Verónica, ¿cuáles serían los derechos humanos más susceptibles de ser, desde luego, vigilados e interesados en su cumplimiento por parte de las empresas? Pues aquí también ¿Cuáles serían los más sensibles? Sí,
Aquí vemos que todos son relevantes, ¿no? Y que algunos van a ser más sensibles para unos sectores o para otros. Creemos que todos son importantes, por supuesto, y no podríamos priorizar, ¿no? Dónde poner el foco, pero es cierto que dependiendo del sector, de la ubicación, del tamaño de la empresa, va a haber temas más relevantes que otros. Lo que hemos visto a raíz de la elaboración de esta metodología es que la visión tradicional de los derechos humanos necesita una relectura, por así decirlo, ¿no? Como veíamos a lo mejor en la Declaración Universal de Derechos Humanos hace ya 70 años, pues ha cambiado mucho el contexto. Y esto invita a las empresas a hacer esa relectura que pasa por incluir nuevos derechos humanos que consideramos emergentes. Y por poner algún ejemplo, vemos que hace tan solo unos meses Naciones Unidas reconocía el derecho a un medio ambiente sano como un derecho humano. Esto es algo completamente novedoso. También estamos viendo cómo se integra cada vez más toda la parte de derechos digitales. Esto hace 70 años no era un tema, por supuesto, ¿no? Y a día de hoy es fundamental. El derecho a la privacidad, el derecho a la desconexión digital. Toda esta parte está tomando mucha más importancia y mucho más peso en la agenda de derechos humanos de las empresas. ¿A qué tipo de empresa se dirige este servicio? Pues se dirige a cualquier empresa, porque muchas veces se piensa que solo las grandes empresas o las empresas multinacionales tienen riesgos y no es así. Cualquier empresa, con independencia de su sector o de su tamaño, puede tener algún riesgo o algún impacto en los derechos humanos. Por lo tanto, este servicio puede ajustarse a cualquier empresa independientemente del alcance o de su ubicación. ¿Estamos en un contexto de crecientes riesgos, a tu juicio, para los derechos humanos en los próximos años? Sin duda. Y parte de este servicio y de esta necesidad que vemos por parte de las empresas surge de eso, ¿no? Estamos en un contexto que a raíz de la pandemia se vio, ¿no? Como muchos derechos se veían vulnerados. Estamos en un contexto de muchas tensiones geopolíticas. Entonces, el contexto nos invita a pensar que esas vulneraciones, esa mayor polarización de la sociedad puede suponer un creciente riesgo para los derechos humanos, y aquí el papel no solo recae en los gobiernos, sino también en las empresas. Tenemos que también impulsar esa corresponsabilidad a la hora de prevenir, respetar, proteger los derechos humanos, ¿no?, de la población. Escuchas Fica Café, el podcast de CREAP España. Habrá quizá algunas personas que digan, empresarios, que legítimamente, digamos, esto de diligencia debida en derechos humanos, ¿por qué tengo que integrar yo esto en mi estrategia empresarial, ¿no? Y quizá haya que contestarles que porque es una palanca de transformación de las empresas en este momento. Sin duda. Es una palanca de transformación y es totalmente necesario porque es una cuestión también de riesgos corporativos. Tradicionalmente hemos analizado los riesgos más desde lo que pasaba fuera y cómo afectaba a la compañía, y este nuevo enfoque invita a pensar de cómo la compañía desde dentro impacta lo que pasa fuera, ¿no? Que es esta idea también de doble materialidad que cada vez cobra más sentido y más importancia en temas de sostenibilidad. Y ya no solo por una cuestión de riesgos, de cómo impacta mi compañía en la sociedad, también hay una cuestión regulatoria. Y aquí las empresas no van a poder decir no, porque estamos viendo un impulso muy importante a nivel europeo en todo lo que tiene que ver en debida diligencia en derechos humanos. Está previsto que a final de este año se apruebe la directiva en debida diligencia en derechos humanos y medio ambiente, que va a suponer pues, una revolución en todo este campo. Y hace solo unas semanas también se presentaba una propuesta de directiva que va a hacer que los productos elaborados con trabajo forzoso, tanto dentro como fuera de la Unión Europea, se prohíba su comercialización. Entonces, todo este tema de trabajo forzoso, que es un tema muy concreto de los derechos humanos, ya se está regulando a nivel europeo. Y luego, aparte, a nivel nacional, vemos como muchos países ya cuentan con sus propias leyes de debida diligencia, como es el caso de Francia, como es el caso de Alemania. Y en España hay sobre la mesa un anteproyecto de ley en estos momentos que veremos cómo se desarrolla. Pero lo que está claro es que el impulso regulatorio está ahí y va a llegar la debida diligencia. Ya hemos trabajado en CREAP con algunos clientes, con algunas empresas en esta materia, ¿verdad, Verónica? Sí, desde este año hemos empezado a trabajar mucho con algunos clientes de distintos sectores. Esto nos ha permitido pues, profundizar mucho en distintas áreas y distintas necesidades, ¿no? Por daros algunos ejemplos sin mencionar a la marcas, empresa, claro. Sí, sin mencionar a nadie, pero sí que hemos hecho un acompañamiento para identificar en una empresa cuáles son los derechos humanos más
más relevantes para ella en base a su sector y su ubicación geográfica. Y esto lo que permite también pues, es internamente elaborar un mecanismo, unos procedimientos internos ajustados a las necesidades que tiene esa empresa. Luego también les hemos acompañado en identificar cuáles son los rights holders, que es un concepto muy asociado a esta idea de derechos humanos y de debida diligencia, que no es otra cosa que los titulares de derechos, ¿no? ¿Qué personas de mi entorno potencialmente yo puedo afectar a través de mis actividades o a través de mi cadena de suministro? Entonces, esta identificación y estos mapas ajustados a la necesidad de la empresa nos permiten pues, ayudarles y acompañarles a establecer procedimientos internos. Claro, algunas compañías pueden decir, no, si yo tengo un compromiso firme con los derechos humanos, faltaría más. Pero se trataría, creo, Verónica, de pasar del compromiso al liderazgo, ¿no? Totalmente. Tenemos que avanzar en ese compromiso. Ya con tener una política en derechos humanos no basta, con tener un código ético de cumplimiento no basta, eso está bien y es necesario. Eso ya lo tengo, ¿no? Claro. No, pero es que hay que ir un paso más allá. Eso está bien. Ahora hay que pasar a la implementación y aterrizar a medidas reales, ¿no? Una vez que tengo identificados mis riesgos y mis impactos en derechos humanos, lo que se está pidiendo a las empresas es realizar planes de mitigación. Y por daros un ejemplo, los analistas ESG ya están pidiendo que estos planes de mitigación sean públicos. O sea, no basta con una declaración de intenciones de, bueno, sí, yo implemento medidas de prevención, mitigo, no. ¿Cómo se traduce eso a la realidad de la empresa? ¿Qué medidas concretas hay? ¿Qué objetivos establezco? ¿Qué impacto tienen? O sea, que ya se está demandando cada vez más que esa comunicación se distribuya entre los grupos de interés, también en aras de promover una mayor transparencia, ¿no?, en tema de derechos humanos. Claro. ¿Quién sería el órgano, digamos, vigilante en las compañías de este cumplimiento? Pues esto también es muy interesante porque lo que caracteriza a la debida diligencia en derechos humanos es que tiene que ser un tema muy transversal en la compañía. Entonces, tenemos que invitar a que este tema no se quede solo en el área de sostenibilidad o en el tema en el área de compliance, ¿no? Tenemos que traer a la mesa a dialogar a las distintas áreas porque dentro de derechos humanos están implicados temas de recursos humanos, temas de operaciones, temas de compras, por supuesto legal, compliance, o sea que todas las áreas van a tener un rol muy protagonista y muy relevante a la hora de implementar estos procedimientos de debida diligencia dentro de una compañía. Por lo tanto, aquella empresa que aborde esto de una manera aislada o lo deje solo en el área de sostenibilidad no va a conseguir resultados reales. Por tanto, hablamos de una visión integrada 360 grados, ¿no? O sea, al final es global. Global y también con mucho contemplando esa mirada de mejora continua, ¿no? De cómo voy ampliando el alcance, de cómo voy marcando objetivos a medio y largo plazo, porque al fin y al cabo la debida diligencia es un proceso que nunca va a estar acabado. Una empresa siempre está en transformación y siempre va a tener nuevos riesgos que va a tener que responder. Si, por ejemplo, una empresa cambia de ubicación o de lugar donde sus proveedores están ubicados, va a tener nuevos riesgos. Unos riesgos aparecerán y se resolverán, otros serán nuevos. Por lo tanto, esa visión de mejora continua, de siempre en proceso, hay que tenerla muy, muy a la vista. Decías antes, esto encaja en los criterios ESG, ahora ya son absolutamente de obligado cumplimiento para cualquier compañía, pero tiene una especificidad propia, una personalidad propia. Sí, así es. Siempre se asocia esa parte más de social, ¿no?, de la S social del ESG, porque cubre temas muy variados, desde todo lo que tiene que ver con discriminación, con diversidad, con trabajo forzoso, todo el tema de derechos digitales, como decía antes, derechos del niño, ¿no? Es un tema muy completo, muy transversal, pero no podemos solo abordarlo desde la S social del ESG. Tenemos también que mirar a temas ambientales, porque como he dicho antes, el derecho a un medio ambiente sano ya es hoy un derecho humano. También tenemos que mirar a la G de gobernanza, ¿no? Porque al fin y al cabo la gestión de los derechos humanos dentro de una compañía tiene también que ver pues, con la transparencia, con cómo me relaciono con mis grupos de interés, temas de corrupción, de soborno, de gestión ética de las compañías. Entonces, derechos humanos es algo muy transversal a todo el ESG. Sí, estamos viendo, evidentemente, además muy importante y muy interesante lo que estás contando. La pregunta es cómo se pueden realmente identificar primero y medir después los impactos de una compañía en derechos humanos. ¿Con qué herramientas contáis vosotros? Bueno, pues aquí tenemos distintas herramientas que implementamos desde el Departamento de Sostenibilidad. Esa parte de identificación ya la hemos hecho con algunas compañías
Y por una parte existen herramientas de autodiagnóstico que consisten, una vez identificados distintos eventos de riesgo en derechos humanos relevantes para la compañía, lo que se hace es preguntar internamente cómo se percibe. Y estas consultas internas pues, pueden ir dirigidas a empleados, pueden ir dirigidas a responsables de área, a comités de dirección. O sea, esta parte de autodiagnóstico es algo que ya hemos trabajado y que funciona. Lo que es aquí relevante es preguntar a otros grupos de interés, ¿no? No quedarnos solo en la parte interna, porque al fin y al cabo es la sencilla, ¿no? La que tengo a mano. Y aquí es donde estamos encontrando pues, algunos retos, ¿no? O algunas complicaciones, pero realmente es la parte más importante, de cómo voy a preguntar a través de entrevistas, de grupos focales, de paneles de expertos, a otros grupos de interés relevantes para mi compañía que son externos. Y esto es especialmente importante por un tema regulatorio que a lo mejor tenemos oportunidad de comentar más adelante. Pero lo que estamos viendo es que cada vez la regulación pide más a las empresas consultar a sus grupos de interés en temas de sostenibilidad. Pues lo hablamos ahora mismo. La regulación. Entramos ya a ello, ¿no? Me parece que es algo no solamente de interés, sino también algo que nos puede aportar bastante luz de por dónde van a ir ahora mismo las cosas, ¿no? Sí. Yo creo que toda esta parte de consultas a grupos de interés es algo que estamos viendo desde el departamento que afecta a todas las áreas, ¿no? Y sobre todo viene muy de la mano de distintas iniciativas a nivel regulatorio en la Unión Europea, ¿no? Próximamente está previsto que se aprueben unos estándares de reporting que está elaborando EFRAG, y parte de estos nuevos estándares lo que piden es que la empresa consulte a sus grupos de interés necesidades, expectativas y lo integre en su modelo de negocio. Entonces, esta parte que estamos viendo, o esta tendencia en la parte más de reporting, también la vemos en la parte de debida diligencia, ¿no? Si vamos a estándares de referencia, vemos que la implicación e involucración significativa de los grupos de interés es fundamental. Y esta implicación se tiene que hacer desde una doble vertiente. Por una parte, escuchar cuáles son las necesidades de mis grupos de interés y cómo ellos me pueden ayudar a identificar posibles riesgos que yo puedo generar, ¿no? o posibles impactos negativos en los derechos humanos, pero también tiene que ser la parte de contar cómo estoy respondiendo ante mis impactos, cómo estoy ofreciendo medidas de mitigación, de remediación, de prevención. Por lo tanto, la comunicación con los grupos de interés tiene que ir en esa doble vía, de contarles qué estoy haciendo y también de que me cuenten cómo les estoy impactando. Y esto está cobrando mucha importancia en cualquier tema de sostenibilidad, no solo derechos humanos. Contexto regulatorio y también una metodología para anticiparse a nuevos retos corporativos, ¿no? Porque aquí lo importante es, digamos, corregir la situación y evitar problemas posibles en el futuro. Eso es. Y la debida diligencia busca eso, ¿no? Que la empresa cuente con mecanismos que no solo le permita reaccionar una vez el impacto ya se haya producido, que en muchos casos pues allá habrá sido así y no se podrá hacer más. Sino evitarlo. Exactamente, y ahí es lo importante, ¿no? Contar con sistemas de prevención que permitan pues encender las alarmas cuando digamos, bueno, esto puede pasar. Y ser muy honestos cuando se aborda este tema, ¿no? Porque muchas empresas dicen, bueno, yo que opero en España, que soy de un tamaño reducido, no tengo proveedores en otros países, ¿qué puede pasar? Pues no hay que tener ese enfoque, porque muchas veces cuando abordamos este análisis o esa identificación de riesgos hay muchas sorpresas, ¿no? Entonces hay que tratarlo mucho desde la honestidad y desde esa visión de cualquier empresa puede tener un riesgo. Y luego comunicar los avances porque es algo de interés público. Eso es, y eso es muy importante y algo que podemos ofrecer muy diferencial desde CREAP, ¿no? La comunicación ligada a la debida diligencia es un pilar clave, porque nos va a permitir contar qué estamos haciendo, como decía antes, a los grupos de interés, pero también posicionarnos en este tema, ¿no? Y dadas las capacidades internas que tenemos en CREAP, ¿no? Que tiene un largo recorrido y experiencia en temas de comunicación, pues si aunamos nuestro conocimiento en comunicación con nuestro conocimiento en sostenibilidad y en derechos humanos, podemos hacer cosas muy interesantes, ¿no? Y es lo que queremos impulsar más a partir de ahora. Una acción conjunta también con los departamentos de comunicación. Sí, sin duda. Bueno, digamos, Verónica, que ha cambiado mucho la visión de las empresas, pero también de los consumidores, de los usuarios, ¿no? Que son cada vez más exigentes y que se interesan cada vez más por saber de dónde vienen los productos que ellos utilizan.
Sí, esto es una tendencia que se está viendo cada vez más, ¿no? Cómo consumidores y clientes quieren más información de los impactos tanto sociales como medioambientales que generan los productos y servicios. Estamos viendo pues un momento de auge, ¿no?, de la sostenibilidad en todos los sectores y en todas las compañías, que es muy, muy relevante y que también está marcado pues por ese impulso, ¿no?, por esa ansia también de la sociedad de querer consumir de manera más responsable y también con más compromiso. Igual que existe el greenwashing, ¿habría peligro de rightwashing? Podríamos decirlo así. Podemos acuñar ese nuevo término, de ¿no? querer enmascarar, digamos, todo esto en una especie de postureo de cara a la galería. Pues hay ese riesgo, como existe en cualquier tema que tratemos en sostenibilidad, ¿no? Este es un tema muy serio porque estamos hablando de algo que impacta a las personas, ¿no?, y que puede impactar a nuestras comunidades, a nuestros propios empleados. Entonces, los riesgos de hacerlo mal son muchos. Por lo tanto, lo que tienen que hacer las compañías es crear su propia narrativa, porque hay un tema reputacional ligado a esto muy, muy importante y que puede ser muy problemático. Entonces, lo que aconsejamos aquí es que la empresa sea muy transparente con todos estos temas, lo trate siempre desde la honestidad y que cree su propia narrativa para que no alguien desde fuera se la cree, ¿no? Claro. Hacen falta consultores especializados a la hora de abordar estos asuntos, ¿no? ¿Cuál sería el perfil del profesional que puede abordar con garantía este servicio para una empresa? Sí, sin duda requiere un conocimiento muy especializado y muy transversal también, no solo de derecho, sino también de temas de sostenibilidad, de temas más ligados a la ciencia política quizá. Y ahí, para abordar este tema, nos estamos también aliando mucho con el área de asuntos públicos de CREAP, ¿no? Al fin y al cabo, ellos son los que hacen pues, ese seguimiento, ¿no?, regulatorio, y es muy relevante tener los ojos puestos en lo que pasa afuera, ¿no?, lo que dice el regulador, porque al fin y al cabo muchos de estos temas pues, impactan y tenemos que hacer la traducción al mundo empresarial y al mundo de los derechos humanos. Por lo tanto, esa visión transversal de distintas áreas es muy conveniente a la hora de trabajar en torno a derechos humanos. Bien, empezamos ahora, digamos, ofrecer servicio a los clientes. ¿Cuáles son vuestras previsiones? Porque todo apunta a que va a haber cada vez más demanda en este sentido, ¿no? Sí, es lo que estamos viendo. Cada vez hay más interés por parte de nuestros clientes en que trabajemos con ellos en temas de debida diligencia. También nos piden mucho ese acompañamiento integral que estamos ofreciendo, ¿no? Porque al fin y al cabo dentro de las compañías pues hay bastante desconocimiento a la hora de abordar este tema. Es un tema sensible, un tema que hasta ahora no ha entrado con mucha fuerza en la agenda, ¿no?, y que se ha limitado pues, a hacer una política o un compromiso. Y ahora que estamos viendo las empresas quieren realmente establecer procedimientos internos y sistemas de gestión interno de los derechos humanos. Por lo tanto, la previsión es muy buena y lo que queremos es realmente ofrecer esa visión integral, ¿no?, desde el principio hasta el final, para que podamos darles todas las capacidades que tenemos internas. Bueno, una última cuestión. Verónica, trabajáis en CREAP España, Madrid, Barcelona, Valencia, pero también tenéis contacto con la red internacional de CREAP para sacar esto, digamos, de nuestras fronteras. Sí, hemos estado mucho en contacto también con nuestros compañeros de Bruselas, porque ellos también nos trasladan todo el tema regulatorio, ¿no?, y todas las nuevas iniciativas que se están impulsando desde la Comisión. También hemos desarrollado algún proyecto de derechos humanos con otras compañías fuera de España, y la verdad que la idea es también llegar a otras regiones y poder ampliar nuestro servicio. Bueno, pues la verdad es que es muy interesante lo que nos cuenta Verónica García, ese servicio que ofrece CREAP a sus clientes, esa diligencia debida en derechos humanos que permitirá a las empresas identificar sus impactos en este campo, involucrar a sus grupos de interés y comunicar sus avances. Verónica, muchas gracias por tu pedagogía. Enhorabuena por este nuevo servicio y por liderarlo desde CREAP, y desde luego creo que va a prestar un campo muy útil y un trabajo muy útil a la comunidad, porque esto cada vez es más importante y forma parte de nuestras vidas. Así que gracias y suerte. Gracias. Y a todos ustedes también agradecerles la atención que nos han dispensado. Una vez más, hemos aprendido mucho de derechos humanos y de cómo se aplica a las empresas, y esto pues es algo que va a estar cada vez más presente, como decíamos, en nuestra realidad cotidiana. Hasta la próxima. FICA Café. Nos une la comunicación.